Amigas y amigos de los padres de San Sulpicio, les doy el cordial saludo, les envío mi bendición, el mejor deseo, porque toda nuestra vida transcurra siempre bajo la mirada y la sabiduría y el soplo del Espíritu Santo de mi Dios. Cordial saludo igualmente para todas las personas que acogen de buen corazón esta reflexión semanal que les ofrecemos en torno al Evangelio dominical. Es una alegría, una vez más, poder partir para ustedes el pan de la palabra. Les proclamo ahora el texto del Evangelio de este domingo número 13 del tiempo ordinario ciclo C en la liturgia de la Iglesia Católica. Del Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: «Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos?» Él se volvió y los regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: «Te seguiré a donde vayas». Jesús le respondió: «Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza». A otro le dijo: «Sígueme». Él respondió: «Déjame primero ir a enterrar a mi padre». Le contestó: «Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios». Otro le dijo: «Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia». Jesús le contestó: «El que echa la mano al arado y sigue mirando atrás, no es digno del reino de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, amigas y amigos de los padres de San Sulpicio que siguen con nosotros este espacio de reflexión en torno al Evangelio dominical. Estamos en el domingo número 13 del tiempo ordinario. Nos encontramos con este pasaje del Evangelio que da inicio a ese largo y lindísimo bloque que San Lucas nos regala, que comienza justo ahí en Lucas 9:51 y que se extiende hasta Lucas 19:27, donde el evangelista nos presenta a Jesús de camino hacia la ciudad santa, hacia Jerusalén, para dar cumplimiento al plan de Dios, para entregar su vida, morir en la cruz, resucitar y ascender glorioso y regalarnos de esa manera la salvación. Este domingo y los próximos domingos tendremos la posibilidad de deleitarnos siguiendo el camino de Jesús hacia Jerusalén. Camino que es indicativo en el Evangelio de San Lucas de esa dinámica discipular de seguimiento de la buena nueva. Por eso quisiera invitarles a compartir varias reflexiones que nos ayudan a entender la riqueza de este texto. Pero para ello necesitamos confrontar el texto del Evangelio de este domingo con aquel de la primera lectura tomada del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16 y luego 19 a 21, donde se nos cuenta cómo Elías transmitió su vocación, su misión a su sucesor, el profeta Eliseo. Bueno, dicho esto, entonces comienzo por afirmar que la respuesta que damos al Salmo, exactamente al Salmo 15 que resuena en la liturgia de este domingo, la respuesta que damos al Salmo, «El Señor es mi lote y mi heredad», constituye no solamente la respuesta al Salmo,
hacemos eco de las estrofas del Salmo, sino que es también en gran medida la frase que nos permite hacer una síntesis de todo el mensaje bíblico de este domingo. En efecto, si confrontamos, como ya dije, la primera lectura con el Evangelio, encontramos cómo el texto de la primera lectura del Libro de los Reyes describe la vocación de Eliseo, discípulo y heredero de Elías, y cómo un gesto simbólico señala esa heredad vocacional. Elías pasó a su lado y le echó su manto encima. Leemos allá en el versículo 19 del texto citado de Primera Reyes. El manto es símbolo del carisma y de la personalidad profética, el cual se pone sobre la espalda del elegido para indicar esa investidura especial que recibe. Sin embargo, a Eliseo se le deja un arco, un espacio de tiempo. Él puede celebrar una comida de despedida con todos los de su clan, los de su grupo de origen. Se puede decir que la separación es progresiva y sigue las normas de las relaciones sociales que se daban en Oriente en aquella época. Estamos en el siglo VIII antes del nacimiento de Jesucristo. Por el contrario, Jesús se refiere explícitamente a esta narración vocacional cuando dice ahí en el Evangelio que hemos escuchado: nadie que pone la mano en el arado y mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Es el final del Evangelio que hemos proclamado. El arado, que es símbolo del trabajo de Eliseo, ahora Jesús lo transforma en signo del nuevo trabajo evangelizador, del cultivo de la humanidad, de los buenos corazones para el reino de Dios. Hay, no obstante, podemos decir, una diferencia esencial entre la vocación de Eliseo y las vocaciones que son narradas en el texto del Evangelio lucano. En Lucas 9:51 leemos: sucedió que como se iban cumpliendo los días de su entrega, de subir a Jerusalén, él se afirmó en su voluntad de ir a la ciudad santa. Por un lado, este versículo abre el largo viaje, como ya dijimos, de Jesús hacia Jerusalén, que es narrado en esa sección que va desde 9:51 hasta 19:27. Se trata no solamente de un viaje en sentido geográfico, sino sobre todo en sentido espiritual, hasta el último destino de Jesús para realizar en plenitud la vocación e invitar sin duda a sus discípulos a seguirlo hasta las últimas consecuencias. Pero por otro lado, en segundo lugar, la mención de la subida gloriosa que sella el Evangelio y el itinerario completo de Jesús indica cómo la vocación de Jesús no termina en la muerte, sino en su gloriosa resurrección y ascensión al Padre Celestial. Y en este sentido hay que decir que también la vocación cristiana es un continuo subir hacia Dios, es un continuo ponerse y mantenerse en camino hacia la verdad del Evangelio que nos ha sido transmitida. Una segunda diferencia que quisiera hacer notar entre la vocación de Eliseo y la vocación cristiana es la que sigue. Para aceptar la vocación por causa del Evangelio es necesaria una opción radical, total, la separación de las cosas y de los aparentes apoyos materiales y mundanos que muchas veces atan. La declaración de Jesús, que leemos allá en el versículo 58 del Evangelio de este domingo: el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza, ilustra ese desprendimiento radical de una manera clara, diáfana. Además, hay que decir que se requiere valentía para abandonar el pasado. Y Jesús lo expresa
en aquello que leemos ahí en el versículo 60 del texto evangélico de este domingo. Dejen que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino. Todavía es necesario tener entonces la mirada puesta en el futuro, en la nueva Jerusalén, donde se vivirá la total entrega, la total donación y por tanto renunciar a las realidades humanas, incluso la capacidad de abandonar las propias seguridades, el propio yo y las seguridades del mundo para que la realidad del reino de los cielos se realice en la vida de cada uno y en la experiencia comunitaria, en la experiencia eclesial. Y de hecho, también Jesús en el Evangelio invita a esta renuncia. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me siga. Leemos en Lucas 9:23. En síntesis, entonces, amigas y amigos, se trata de descubrir cómo el Señor Jesús llama, pide una radicalidad y una prontitud interior para asumir y sufrir por el Evangelio, incluso las persecuciones, los rechazos, pero también los gozos, las esperanzas, las alegrías y todos los frutos espirituales que el Señor regala a quienes reciben de corazón el don del Evangelio. Escuchado este texto, y para terminar, vale la pena que nos preguntemos por la disposición interior que cultivamos en nuestra vida para seguir subiendo hacia la Jerusalén de Dios, hacia la Jerusalén celeste. Siento que en mi vida cotidiana estoy cultivando y estoy trabajando todas aquellas cualidades, virtudes, buenas obras, obras de caridad, de misericordia, que me mantienen en constante camino de subida hacia Dios, hacia la contemplación de su gracia. Y finalmente, siento la paz interior por todo aquello que hago para subir hacia Dios, que hoy puedo decir, Señor, sigo caminando hacia ti, estoy en tus manos y estoy en paz. Que el Señor bendiga y guarde a todos los seguidores de los padres de San Sulpicio en este espacio y a todos los hombres y mujeres, creyentes o no creyentes, hombres y mujeres de buena voluntad, que acogen esta buena nueva que les anunciamos y que Él mismo los guarde hoy y siempre en su presencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.